Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro segundo tema de estudio en esta modalidad por YouTube de clases virtuales. Recordamos que estamos trabajando los movimientos literarios enfocados en la poesía y que ya en la clase anterior de este nuevo tema ya vimos a grandes rasgos el panorama de qué más o menos en qué siglo se desarrolló el barroco y el romanticismo en la poesía. Ahora vamos a ver los siguientes dos movimientos que corresponden al modernismo y al vanguardismo. ¿Qué necesitamos saber de ellos para no llenarnos de información? Al igual que en la sesión pasada, vamos a abordar la época y quiénes fueron los autores principales de estas dos corrientes. Pero vamos a definir que el modernismo es una corriente importante en la literatura francesa, ojo, pero también en los países latinoamericanos, en los países hispanohablantes. Podemos decir que el modernismo también abre paso al vanguardismo. Y aquí lo tenemos explicado. Dura poco tiempo. Ojo aquí porque dice que abarca del siglo XIX hasta el siglo XX. No dura más de 100 años. Dura un corto tiempo relativamente. Esto debido a la inestabilidad social que se vivía en la época, que se empezaba a vivir debido a la desigualdad social que el mundo vivía en ese tiempo. Y como te mencioné, se puede considerar que el modernismo le abre paso al vanguardismo. Ahorita te explico por qué razón. Vamos a ver a los autores. ¿Qué hay de los autores modernistas? Observa bien esto. Los nombres: Amado Nervo, Antonio Machado, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Rubén Darío. ¿Qué hay de ellos? Observa sus fechas, las fechas en que vivieron: 1870, 1919, 1874, 1938. La época donde las guerras estaban a punto de fluctuar tanto y causar tanta inestabilidad social. Y ahorita vamos a trabajar ese punto con el siguiente movimiento. Y aquí empezamos a notar algo. De los 5 autores que yo te puse, que te expongo aquí: Amado Nervo, Antonio Machado, Leopoldo Lugones, es de por acá, Horacio Quiroga y Rubén Darío, todos ellos, excepto el segundo, Antonio Machado, todos son latinoamericanos. Por lo que vamos a empezar a ver que estos movimientos literarios van a tener una trascendencia muy importante en América Latina. Sí se suma a España, pero muy importante es ya este movimiento y el que viene en Latinoamérica. Vamos a acentuar aquí, a destacar a este personaje, Rubén Darío, nicaragüense, poeta, pensador, filósofo, periodista. Se considera él el padre del modernismo. Y es muy importante que sepas también que Rubén Darío no le consideraron el padre del modernismo por un poema, curiosamente, sino por un libro llamado Azul. Bien, hasta aquí tenemos un panorama breve del modernismo y de sus autores, en qué épocas vivieron sus autores. Y vamos a continuar ahora con el vanguardismo. ¿Qué hay del vanguardismo? El vanguardismo es el siguiente movimiento poético que vamos a trabajar. Y es importante de él que sepas lo siguiente. Se desarrolla en el siglo XX y lo quise llamar así la poesía rebelde. Porque si bien en el modernismo se empezaron ya a separar de las reglas que tenía ya muy arraigadas el barroco. Ojo, cómo fue evolucionando la poesía. El barroco era una forma de escritura, sí, compleja, lenguaje rebuscado,
los sonetos, recuerda cuál era la estructura de un soneto, forzosamente la rima, forzosamente el metro de cada uno de los versos. Se empieza a separar un poquito de tanta regla los románticos durante el romanticismo, pero todavía con reglas muy específicas. En el modernismo ya no se persigue esta dificultad, nivel de complejidad para la poesía, sino que se empieza a buscar más que nada la expresividad de la emoción por medio de la palabra. En el vanguardismo, la poesía rebelde, se crean nuevas formas de escritura que rompen con las reglas, rompen con la estructura y rompen en sí con lo que ya se conocía como poesía. Aquí tenemos un par de imágenes. En la primera podemos ver un par de caligramas. ¿Qué eran los caligramas? No era más que una poesía escrita en forma de una imagen, representando una imagen. Generalmente era la imagen de la que se hablaba en el texto. Y observen esta edición, al parecer como de un periódico, que era lo que querían dar a conocer los vanguardistas. Esto también hay que mencionar que el vanguardismo, en una de las corrientes vanguardistas, se tuvo mucha influencia en Italia. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos a fondo el vanguardismo. Bien, hasta aquí con esta parte de la presentación. Vamos a ir conociendo a continuación que las figuras, las formas, los sonidos, la velocidad que se expresaba en el vanguardismo tenían una razón. Vamos a ver cuál era, pero primero vamos a conocer a los autores, a algunos de los autores destacados de la corriente vanguardista. Tenemos a Vicente Huidobro, chileno, Jorge Luis Borges, argentino, Pablo Neruda, chileno, Octavio Paz, mexicano, y Manuel Maples Arce, mexicano también. Vamos a observar de ellos igual su nacionalidad. Todos ellos son personajes latinoamericanos. Y muy curioso, vamos a ver también que estos personajes tuvieron, aparte de la vida en la literatura, tuvieron una vida política. Casi todos tuvieron una influencia o algún puesto en la política de sus países. Entonces es importante saber esto porque aquí el periodo que estaban viviendo tenía algo que ver la política, tenía algo que ver los acuerdos internacionales, y vamos a aclararlo a continuación. ¿Por qué te menciono esto? ¿Qué hace que sea interesante el vanguardismo? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de la corriente vanguardista, de las corrientes vanguardistas? Primero que nada, tienes que tomar en cuenta este concepto que te voy a decir a continuación: el periodo entre guerras. El vanguardismo se vivió en el periodo entre guerras. ¿Cuáles guerras? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entre ellas estuvo la Revolución Soviética a cargo de Lenin, la crisis del 29 en Estados Unidos. Ustedes saben, esto es muy importante en esa época porque gran parte de la historia de la humanidad, Estados Unidos de Norteamérica ha sido quien económicamente estabiliza o desestabiliza al mundo entero. Entonces, por eso es tan importante este acontecimiento que ocurre durante el vanguardismo. Y el otro, la Segunda Guerra Mundial, el evento bélico más sangriento y que más vidas ha cobrado a lo largo de la historia de la humanidad. Ok, hasta aquí creo que vamos bien. Y a lo mejor ya puedes imaginarte hacia dónde voy. Esto lo voy a aclarar en la clase de Zoom, en la sesión de Zoom. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Te voy a adelantar un poquito. Ya es el fin de semana, se acerca este fin de semana y esta es la última clase que vamos a tener en esta semana, por lo que te voy a pedir que para la siguiente sesión
tú vayas considerando lo siguiente. Te voy a plantear un reto. Estamos viendo que los acontecimientos históricos y sociales a nivel mundial son tan importantes que enmarcan una nueva forma de pensar en toda una época. Puede durar 60 años esa misma forma de pensar, puede durar 140 años, un lapso de tiempo de acuerdo como lo permita la sociedad, los eventos sociales. Pero imagínate que nosotros fuéramos los precursores de un nuevo movimiento literario y que uno de los acontecimientos históricos que le den origen a este nuevo movimiento literario que influya en sea la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Qué formas de pensar se vendrían? ¿Qué formas de pensar manifestaríamos por escrito? ¿Qué estilos de vida se recordarían en un lapso de 50 años? ¿Qué ideas pudieran surgir? Reflexiona si tú estarías dispuesto a revolucionar el pensamiento de una época y ser parte de un movimiento que trascienda a la historia de la literatura y de la humanidad. Pregúntate también cómo llamarías este movimiento. Esto te lo estoy preguntando, te lo estoy planteando para que en la siguiente sesión nosotros ya tengamos trabajado algo, al menos en ideas, nada plasmado todavía por escrito, pero imagínate todo lo que podríamos crear, todo lo que podríamos innovar con toda la creatividad que nosotros podemos tener, la potencialidad de nuestro pensamiento con los acontecimientos históricos sociales que ahorita se están dando. Y pregúntate en este fin de semana cómo llamarías a este movimiento. ¿Cómo llamaríamos a este nuevo movimiento? ¿Qué nombre le pondrías tú? Y muy importante, como estamos hablando de la poesía y de los movimientos poéticos, ¿de qué tratarían los poemas? ¿Cuál sería una de las características que se tendrían que abordar en los poemas de este nuevo movimiento? Suena interesante, es un reto que a lo mejor se dé, a lo mejor se pueda lograr, pero imagínate que tú pudieras ser el precursor y que tu nombre estuviera en los libros de literatura, en los libros de la historia de un país, por la importancia de tus aportes a la literatura, tu forma de pensar, que te conviertas en alguien famoso porque revolucionaste la forma de pensar en una época, aprovechando un acontecimiento social como lo estamos viviendo ahorita, la pandemia que estamos viviendo ahorita en pleno siglo XXI. Suena muy interesante, ¿no crees? Y bueno, como cada sesión corresponde que me despida con una frase, y la frase que elegí para esta sesión es la siguiente: nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura. Palabras de Benito Juárez García, expresidente de nuestra República Mexicana. Y bien, chicos, hasta aquí vamos a terminar esta sesión. Mi deseo es que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga y que sigan adelante con estos trabajos. Nos vemos a la próxima. Saludos.